Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Tú estás
Gracias, igualmente. Salí. Me puse justo en medio, chaval. ¿Dónde está? Bueno, ahora vas a poner atención a la web. ¿Puedo salir en la cámara? Sí. Ahí. Buenos días a todos. Siempre que vengo veo caras nuevas, así que es un placer, es un orgullo que la iglesia siempre se esté llenando de caras nuevas. Mi nombre es Fabián, para los que no me conozcan, y sois muchos, así que no puedo saludarlos a todos, pero mi nombre es Fabián. Vengo de Madrid, donde el pastor Unai de esta iglesia imparte clases a los estudiantes que estamos allí. Y Unai me dijo que a partir de la semana anterior habéis empezado con la serie del libro de Génesis. Si tengo entendido, empezasteis hablando de Génesis capítulo 1, de la creación, ¿verdad? Y sabes, cuando me dijo eso Unai, me entró como mucha emoción que se fuese a predicar Génesis en esta iglesia. Porque déjame decirte que Génesis es uno de los libros más controversiales de toda la historia. De verdad. Pocos libros han sufrido tantos descréditos y tantas críticas, por alta crítica, como el libro del Génesis. Te animo a que vayas a alguna de las reuniones que se hacen en las universidades, o te animo a que vayas a una reunión de empresa, o donde sea que te muevas normalmente, y que empieces a nombrar los primeros versículos del Génesis. En el principio creó Dios. Vas a ver cómo todo el mundo se te lanza encima. Se te lanzan encima y es verdad. De repente, a veces hemos estado en reuniones con otros jóvenes cristianos y empezamos a hablar del Génesis y 4 de ellos se me tiran encima y me dicen: todo el mundo sabe que la evolución es perfectamente compatible con la creación. Si tú crees que la evolución es completamente compatible con la creación, está bien. Pero déjame decirte que yo creo que el Dios que pudo hacer vino de la nada, sabes que el vino lleva un tiempo de fermentación. Yo creo que el Señor que pudo hacer vino de la nada también pudo crear los cielos y la tierra de la nada. ¿Vale? Yo no quiero subestimar que mi Dios pudo haber creado el mundo en 7 días. Yo tampoco quiero subestimar la literalidad de la palabra de Dios y tomarla como alegórica. Para mí la palabra de Dios es literal. Y si dice que Dios hizo el mundo en 7 días, así como Jesús hizo el vino de la nada, yo también me lo puedo creer. Y también déjame decirte que si tú eliminas el relato que ocurre en los primeros capítulos del Génesis, automáticamente también eliminas el Evangelio de Jesús. Ya que Jesús nunca habría venido a este mundo a morir por ti y por mí, de no haber sido por el problema que se desarrolló en los primeros capítulos del Génesis. La gente dice: sí, pero es que lo más importante de la Biblia son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, nosotros no tendríamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan si no tuviésemos el problema de Génesis. Ya que Génesis nos presenta cuál es el propósito original de Dios con el hombre y cómo el hombre se autodescartó de ese propósito original para el que lo creó Dios. Y de ahí en adelante todo lo que tenemos en nuestras Biblias se trata de hombres y mujeres de la fe, de profetas, de apóstoles, de cristianos y de cristianas y de toda clase de personas intentando resolver el problema que se produjo en Génesis capítulo 3. De ahí que muchos teólogos sugieren que Génesis es el libro más importante de toda la Biblia. Y si nosotros no entendemos lo que ocurre en estos capítulos del Génesis que vamos a estar tocando en estas semanas, va a ser muy difícil que podamos entender con toda plenitud lo que significa el Evangelio de Jesús. Así que te pido que me acompañes al capítulo 2 de Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2,
versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta ahí la lectura. Oremos. Dios amado que estás en el cielo, Dios poderoso y fuerte, así como Moisés escribió, Elohim, el fuerte, el que creó los cielos y la tierra en 7 días, queremos venir delante de ti para pedirte dirección, para pedirte que me ayudes, Señor, con esta predicación y que también nos ayudes a todos, Señor, a entender qué nos quieres decir hoy. Te glorificamos, te bendecimos porque nos permites reunirnos aquí, un día como este, un día como en el que tu Hijo Jesucristo resucitó. Amén y amén. Bueno, pregunta sencilla. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Y alguno sabe dónde se crió Moisés? ¿En dónde? En Egipto. Moisés se crió en Egipto. Si os acordáis, Moisés era de linaje hebreo, era descendiente de Abraham. Pero Moisés no vivía en Israel. La tierra de Israel todavía no había sido conquistada. Y el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto, es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Pero Moisés no era esclavo. Moisés, si os acordáis, fue lanzado por un río y la hija de Faraón lo encontró y lo crió. Y Moisés se crió en casa del Faraón hasta los 40 años. Y lo prepararon y le dieron todos los estudios académicos para que él supiese ser un buen faraón egipcio. ¿Vale? Ahora, no sé si lo sabéis, pero la civilización egipcia era una civilización politeísta. ¿Sabéis qué significa politeísta? Que tenían muchos dioses. Para ellos casi todo lo que había en la naturaleza era un dios. Para ellos el sol y su calor y todo lo demás era un dios. Para ellos el río Nilo, que si lo sabéis es uno de los ríos más largos del mundo, si no es el segundo es el primero. Es el que atravesaba toda la tierra de Egipto y regaba todo lo que estaba alrededor. La gente en Egipto vivía de las aguas del río Nilo. Para ellos el río Nilo era un dios. La rana era un dios. La mosca era un dios. Y cada uno de esos dioses había autocreado su propia creación. Es decir, el dios del sol era el que le había dado al sol su calor, el que le había dado su brillo. El dios del río Nilo era el que le había dado las aguas al río. ¿Pero os acordáis cuando vinieron las plagas a Egipto? Que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. ¿Os acordáis cuando las ranas se multiplicaron y de repente ya no eran un dios, ahora eran una plaga? Y las moscas ya no daban provisión al pueblo, ahora las moscas se comían la provisión del pueblo. ¿Y os acordáis cuando la luz del sol dejó de brillar? Cuando pasó la sombra de muerte. Así, uno por uno, Dios fue eliminando, Dios fue derrotando a cada uno de los dioses de Egipto. Y eso nos explica la razón y el por qué Moisés comienza de una forma tan magistral en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, hablándonos de un único Dios que creó todas las cosas, que es dueño y señor de todas las cosas. No muchos dioses, un único Dios, que en el principio creó los cielos y la tierra. La ciencia se pregunta, ¿de dónde vino el espacio? ¿De dónde vino la materia? ¿De dónde vino el tiempo? Bueno, tú le puedes decir del versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. En el principio creó Dios el espacio, tiempo y la materia. Y así en adelante, en el capítulo 1, Dios comienza a organizar todas las cosas y a ordenar todas las cosas en su lugar para preparar el escenario perfecto para que personas como tú y como yo pudiéramos vivir en este mundo en el que estamos. Cómodos, con oxígeno, con gravedad, con todo lo que necesitamos para poder coexistir aquí.
De eso es lo que trata el capítulo 2 de Génesis. Dios puso al hombre en el lugar ideal. Dios le dio al hombre la posición ideal. Y luego Dios le dio al hombre la ayuda ideal o idónea. Hay un argumento llamado el argumento teleológico que dice que un diseño perfecto necesita un diseñador que lo diseñe. Yo, por ejemplo, por daros un ejemplo, yo no sé quién construyó este atril. Nunca lo conocí. A lo mejor nunca conozco al que construyó este atril, pero yo sé que existe una persona que lo construyó. Porque veo su forma, veo sus medidas, veo que funciona y digo, debe haber una mente inteligente que lo construyó. O este edificio, yo tampoco conozco al arquitecto que construyó el auditorio, pero veo el auditorio y digo, hay un arquitecto detrás. Los biólogos, los matemáticos, los físicos ven el planeta Tierra, ven sus leyes, ven su organización, ven que todo está bien puesto como si fuese un ordenador muy, muy inteligente y dicen, tiene que haber una mente inteligente detrás. Un diseño perfecto necesita a un diseñador perfecto. Un universo inteligente demanda la necesidad de una mente inteligente. Ahora, antes de que el hombre fuese creado allí en el jardín del Edén, ¿quién labraba la tierra? ¿Quién cuidaba de las cosas que habían allí? La tierra no producía frutos por sí mismas. Dice ahí en el capítulo 2, en los primeros versículos que hemos leído, que todo dio su crecimiento gracias al poder de Dios y de la misma manera el alma del hombre humano. El hombre humano no vino de la nada. Génesis capítulo 2, Moisés nos dice que el hombre fue hecho de las mismas manos de Dios. Fue Dios el que sopló aliento de vida en él. ¿Te habías puesto a pensar en ello? Nosotros no hemos sido hechos con oro. Dios no cogió oro, nos pulió y nos dio la forma. Dios tampoco trituró diamante y nos creó. ¿Sabes de dónde venimos nosotros? Del barro. Polvo somos y al polvo volveremos, dice la Biblia. Y Dios utilizó barro para crear la obra maestra de su creación. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Hace unos años atrás pinté una serie de cuadros, porque antes era pintor, con óleo, allá en Canarias. Y uno de mis mejores cuadros era un ciervo, así con los cuernos largos y todo, ciervo estos daneses. Y me tomó 1 mes y medio. ¿Sabes por qué? Porque la primera semana comencé a pintar el ciervo y miré así, dibujé su cara, miré así y dije, está bien, pero hay algo que le falta. Y me desanimé, pero la semana siguiente volví a continuar el cuadro. Le di los detalles, le construí un poco el cuerpo al ciervo, volví a mirar para atrás y dije, es que hay algo que no me encaja, hay algo que no me gusta. Y así semana tras semana iba poco a poco dibujando el ciervo hasta que finalmente lo dejé. Dije, mejor no sigo pintando porque lo voy a destrozar. Ahí está en casa de mi madre, más o menos al 80% de completo. Le falta un 20% por terminar al gran cuadro. Era un cuadro como de 1,5 metros por 1 metro, es grande. Pero el tema es que Dios no trabaja de esa manera. Dios el primer día diseñó lo que tenía que diseñar. Dice la Biblia que Dios vio todo lo que había creado y dijo, ¡buah! Esto es bueno. Me gusta. Me gusta. En un solo día. Y al día siguiente dice, ahora voy a crear los astros del cielo. Dios los crea, se pone a ver su creación, dice, ¡buah! Esto me gusta. Me gusta. Y así día tras día Dios crea los seres del mar. Mira y dice, me encanta, esto me gusta. Y cuando llega el día sexto, crea a seres humanos como tú y como yo. Y Dios no dijo, esto me gusta. ¿Sabes qué dijo Dios? Esto me gusta mucho. Esto es bueno en gran manera. Seguro que en tu Biblia sale, esto es bueno en gran manera. Ninguna otra cosa que creó Dios dijo que fue bueno en gran manera, solamente al hombre. Quedó tan satisfecho con lo que hizo en el día número 6 que al día siguiente no quiso trabajar. Descansó.
Ahora os pregunto, ¿hizo Dios a su imagen y semejanza a los animales? ¿A las plantas? ¿Al sol y la luna? Solamente al hombre. Solamente al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Y para aclarar, que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios, no significa que Dios tenga dos ojos como nosotros, ni que Dios tenga orejas, ni que tenga pelo. Y tampoco tengo mucho pelo. Pero no significa eso. Entonces, ¿qué significa? Que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Quizás Unai la semana pasada lo explicó. Pero que seamos imagen y semejanza de Dios significa que nosotros estamos conectados con Dios, mente a mente, corazón a corazón, voluntad con voluntad. Dios y nosotros, mente a mente, corazón y corazón, voluntad y voluntad. Y así de la manera como Dios es capaz de gobernar y reinar en los cielos, nosotros somos capaces de gobernar y reinar en la tierra. Para eso creó al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Vale? No se trata de ejercer un señorío abusivo. Dios no ejerce un señorío abusivo en los cielos. Dios cuida de los cielos. Y le encargó al hombre, en este caso a Adán, que cuidase de la tierra que él le había dado. Creo que en el capítulo 1, versículo 27, dice que él se podía señorear de todos los animales que estaban bajo la tierra. Que sojuzgase la tierra. Capítulo 2. Versículo 28 del capítulo 1 dice que Dios creó al hombre y le dijo, y a la mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sabéis? Hay aldeas en Nigeria donde hay hombres que van por las aldeas, van por las calles de la aldea, y van con unas cadenas así enormes, tremendas de hierro, porque van sosteniendo llenas. Vi un video en YouTube donde un hombre en Nigeria iba sosteniendo una hiena. Y no sé si sabéis el tamaño que tiene una hiena, pero una hiena no es como un perrito que paseamos. Son carroñeras, son peligrosas, son fuertes. Los leones le tienen miedo a las hienas porque les quitan la comida. Es impresionante, ¿no? La inteligencia que tiene el ser humano para dominar una hiena. Y la Biblia nos habla de que el rey David pudo derrotar un león, pudo derrotar osos. ¿Qué clase de inteligencia tiene el ser humano para poder derrotar leones y osos? La pregunta es, ¿quién es más fuerte? ¿El hombre, el oso, la hiena o el león? No lo sé, pero seguramente el hombre no. El hombre es el más débil de todos. Pero algo tiene el ser humano que lo ha hecho ser capaz de dominar a todos los animales que están sobre la tierra. El león es el rey de la selva. El oso es el rey del bosque. Y de repente te das cuenta que los leones los tenemos en circos. Y tú le dices al león que te dé la patita y el león te da la patita. Le dices al oso que dé una voltereta y da una voltereta. Que te pase la pelota y te la pasa. Al elefante, el animal terrestre más grande de toda la tierra. No podíamos ir más allá. De repente te das cuenta de que el hombre ahora no solo domina la zona terrestre, sino que también domina los mares. Y ahora la gente en China está vendiendo sopa de aleta de tiburón. ¿Qué hace un hombre capturando tiburones? Y en el mar. Y de repente buques de pesca enormes, capturando ballenas azules. Dice, ¿qué clase de inteligencia, qué tiene el hombre en su mente que lo ha hecho ser capaz, siendo tan débiles, de dominar toda la tierra? Dice Santiago capítulo 3, versículo 7, que toda la naturaleza de las bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahora bien, yo aquí no estoy incitando ni estoy apoyando al maltrato animal. Dios le dijo a Adán muy claro que en el huerto del Edén él estaba encargado de guardarlo, de cuidarlo, de tratarlo bien. Porque desde la revolución industrial, hace más o menos 2 siglos y medio, nosotros hemos estado durante muchos años siendo muy crueles con el medio ambiente. Hay un consenso científico internacional que dice que si aumentamos la temperatura a más de 1,5 grados, las consecuencias de la vida en esta tierra serán catastróficas.
¿Sabes qué significa eso? Significa que la mitad de la superficie terrestre que conocemos hoy estará bajo agua, más o menos por el año 50. Más de 1000 especies en peligro de extinción en la Tierra desaparecerán, los bosques se marchitarán, los polos se derretirán, el mundo, en pocas palabras, se convertirá en un parque acuático. ¿En qué momento la naturaleza del hombre se tornó cruel con la naturaleza que creó Dios? Si en el año 2050 llegamos a superar ese 1,5 grados de temperatura, dicen los expertos que el colapso será un hecho. ¿Qué tenemos el ser humano? Nosotros que hemos subyugado a todos los seres vivos del planeta. Quiero leer el versículo 15 de Génesis capítulo 2. Si me lo puedes poner, Eric. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra guardase significa para que lo cuidase, para que lo tratase bien. ¿Os acordáis cuando Jesús le dijo a cuando Jesús dijo en el sermón del monte, no temáis, pequeña manada, porque vuestro Padre que está en los cielos se complace de daros el reino? Pequeña manada es una expresión de cariño, es algo que ama. Y le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Cuida de mi rebaño, cuida de mi manada, cuídalo con amor, como yo amé a la iglesia. Adán tenía que cuidar con amor lo que Dios le estaba dando. Ahora, hemos dicho que el hombre era imagen y semejanza de Dios, y así como Dios reina y cuida del cielo, nosotros debemos reinar y cuidar la tierra. Por eso lo puso en el jardín del Edén. Adán era la representación visible de Dios en esta tierra. La representación visible de Dios en esta tierra. Lo puso como gobernante y mayordomo de todo lo que Él había creado para Él. Y le dio el privilegio de tener una relación directa con Dios para que pudiese gozar del compañerismo con Dios por toda la eternidad. Y recuerda que tú también eres imagen y semejanza de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús pidió la moneda? Siempre me gusta mencionar esto. Cuando pidió la moneda, ¿de quién era la imagen que estaba en esa moneda? César. La moneda tenía la imagen de César y Jesús dijo, dale a César lo que es de César. Pero nosotros tenemos la imagen de Dios. Y nosotros debemos darle a Dios lo que es de Dios y Dios nos dará a nosotros lo que es de nosotros. Y Dios les pidió una cosa a ellos dos en el huerto del Edén, y es lo mismo que nos pide a nosotros: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿De qué? De más seres humanos, que también son creados a imagen y semejanza de Dios. Ese era el mandato original. Multiplicaos, fructificad, llenad la tierra de seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero como Adán y Eva no lo pudieron cumplir, tuvo que venir Jesús a decirnos a nosotros: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda nación y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer Adán no pudo cumplir ese cometido. Algo que sí que tuvo que hacer el segundo Adán. Pablo lo describe a Jesús como la imagen visible del Dios invisible. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios puso al primer Adán como el rey y el señor de todo lo creado, de toda la tierra. Pero la tierra nunca vio al primer Adán reinando. Ninguno de nosotros hemos visto al primer Adán reinando sobre la tierra. Sin embargo, todos nosotros veremos al segundo Adán reinando sobre toda la tierra. Versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué Dios puso ese árbol en el huerto? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva comiesen del fruto prohibido? Si Él ya sabía que el hombre que había creado tenía la capacidad de pecar, si Dios ya sabía
lo débiles que podemos llegar a ser nosotros en ocasiones, que tendemos a dejarnos llevar por nuestros deseos, normalmente los deseos que están en contra de Dios. ¿Por qué Dios los tienta poniéndole ese árbol ahí en el huerto? ¿Tú sabes de cuánto sufrimiento nos podríamos haber librado? ¿De cuánto dolor? Cuando yo intento ser fiel al Señor y apartar todo lo que no me conviene delante de mis ojos, parece que Dios me lo pone de nuevo delante de mis ojos. Lo pone en un huerto, le da todo lo que quiere, sin embargo le pone un árbol ahí para que no coma. ¿Sabes cuántas enfermedades, cuántas muertes, cuántos problemas nos habríamos quitado de en medio si Dios no hubiese puesto ese árbol allí para que ellos se sintieran tentados? Dice Eclesiastés que todo trabajo debajo del sol es aflicción de espíritu, es vanidad. Y el Salmo 90, el salmista dice que la vida del hombre, como mucho los más fuertes, viven 80 años. Pero que de todas formas su vida se resume en molestia y trabajo. ¿Por qué puso Dios ese árbol ahí? En este mundo en el que estamos, nos enamoramos, nos rompe el corazón, lloramos, nos quejamos, nadie nos entiende, la vida a veces se torna oscura, y todas esas cosas se podrían haber evitado si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto prohibido que Dios les puso delante. Entonces voy a repetir la pregunta. ¿Para qué nos puso Dios ese árbol en aquel huerto? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Bueno, os hago otra pregunta. Otra pregunta. ¿Cómo podría mostrar yo la obediencia si no tuviese la oportunidad de no obedecer? ¿Cómo podría mostrarte yo a ti mi amor si no tuviese la oportunidad de no amarte? ¿Cómo podrías mostrarme tú a mí misericordia si no tuvieses la oportunidad de castigarme? Solamente les fue dado un límite por Dios a ellos dos, que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la oportunidad perfecta para que Adán y Eva, los gobernantes de esta tierra, demostrasen que todavía se acordaban de que había uno por encima de ellos. Todo había sido puesto por debajo de sus pies. Ellos eran señores de todo lo que se arrastraba sobre la faz de la tierra. Y ese árbol estaba ahí para que el orgullo no se les subiese a la cabeza. Para que demostrasen su dependencia voluntaria, atentos a esa palabra, para que ellos demostrasen su dependencia voluntaria a una autoridad que todavía gobernaba por encima de ellos. Esa autoridad era Dios. Sin embargo, ¿sabes lo que le dijo la serpiente a ella? Si coméis de ese fruto, seréis iguales a Dios. Muy interesante porque ella era señora de toda la tierra. Eva era señora de toda la tierra, así como Adán. Pero precisamente el animal que se arrastra sobre toda la tierra se quiso poner por encima de Eva. Y cuando leo esto me siento tan identificado con ellos dos. ¿Sabes? Dios a mí me ha rodeado de tantas cosas maravillosas para que yo pueda disfrutar. Y yo siempre tiendo a irme a lo que no me conviene. Siempre me viene a la mente el tema de los alimentos. Tengo muchos amigos de Perú, allí en Madrid, y es que cocinan muy bien, cocinan arroz, pollo, huevos, todo eso son alimentos que nutren. Cerdo, todo tipo de granos. Es delicioso, pero no sé por qué en mi mente siempre está pensando en chocolate, todo el rato chocolate. El tema de los aparatos electrónicos, ¿te has dado cuenta en la época en la que estamos viviendo? Tenemos tecnología para hacer un montón de cosas. Yo puedo tener todos los libros de estudio que quiera. Puedo estudiar, tú puedes trabajar desde tu casa, tú puedes hacer... Imagínatelo. Pero muchas veces utilizamos el internet para ver cosas que no nos convienen, para ver cosas que nos destruyen la cabeza. El tema de los aparatos reproductores. El capítulo 2 nos habla del matrimonio y de cómo el aparato reproductor está hecho para que tú lo utilices con tu matrimonio y llenéis la tierra de personas a imagen de Dios. Sin embargo, el hombre y la mujer han utilizado su aparato reproductor para serle infiel a su cónyuge. Es que siempre tendemos a ir a lo que no nos conviene. Y tendemos a olvidar de todas las maravillas que nos ha rodeado el Señor.
Y Satanás logró que ellos dos fijasen su mirada en la única cosa que no podían probar. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer del huerto, del fruto del huerto. Dios no les había dicho que no podían comer de todo fruto del huerto, les dijo que no comieran de uno. Con que Dios os ha dicho que no os podéis unir en yugo desigual. Oye, ese Dios no entiende. Con que Dios te ha dicho que está mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ese Dios no entiende. Que cuando estás creciendo, tu cuerpo te lo pide. Con que Dios te ha dicho que está mal que faltes un día a la iglesia, ese Dios no entiende. Satanás a veces logra que nosotros pongamos nuestra mirada en aquello que Dios nos prohíbe, en aquello que Dios no nos deja hacer, en aquello que convierta a Dios en un egoísta, en un mentiroso, en un incomprensible. ¿Qué tal se nos dan los límites a nosotros? Recuerdo cuando estaba en secundaria en el instituto que mis amigos y yo teníamos una frase que era: las leyes están para romperse. Las leyes están impuestas para romperlas. Y los seres humanos somos los únicos a los que se nos da bien romper las leyes. Estaba viendo una alegoría que dice: Dios creó al sol y le dijo: tú te quedas aquí y vas a dar el calor suficiente y vas a estar a la distancia suficiente para que la vida en la tierra pueda ser posible. Y hasta el día de hoy el sol está ahí, no se mueve. Y la vida en la tierra funciona. Dios le dijo en el pacto a Noé, dijo que no volvería a destruir la tierra con agua. Le prohibió a las aguas destruir la tierra. Hasta el día de hoy las aguas no han destruido la tierra. Dios le dijo al mar: hasta aquí llegarán tus olas. Y las olas llegan hasta ahí. Le dijo Dios a los picos más altos del mundo: hasta aquí os vais a elevar. Ahí se quedaron. Toda la naturaleza respeta a Dios, menos nosotros. Un predicador dijo en una ocasión: Dios le dijo al hombre: ven, tengamos una relación juntos. Tú me glorificas a mí y yo te bendigo a ti. Y el hombre le dijo en la cara a Dios: no. La desgracia y la angustia lo llenan de terror. Lo abruman como si un rey fuera a atacarle. Y todo por levantar el puño contra Dios y atreverse a desafiar al Todopoderoso. Job, capítulo 15, versículos 24 y 25. Sí, Dios le dijo a Adán y Eva que ellos no podían comer del fruto del huerto, pero recuerda que Dios también les dio miles y miles y quizás millones de árboles hermosos con toda clase de fruto, con los cuales ellos dos podían estar por una eternidad disfrutando y comiendo. Entonces repito la pregunta: ¿de quién será la culpa? ¿De Dios o de ellos? Ahora bien, siguiendo ya para ir terminando, Dios ve al hombre rodeado de este hermoso paraíso en el que lo puso. Recuerda, Dios lo puso en un lugar idóneo. Dios le dio una posición al hombre idónea. Y Dios está dispuesto a darle una ayuda idónea. Después de haberle dado el dominio de toda la tierra, después de que Adán estuviese como un rey allá en el huerto, el cual reflejaba la santidad y la autoridad de Dios aquí en la tierra, había algo que faltaba. Algo fallaba. Había algo en la creación que no estaba completo todavía. Y es la primera vez donde vemos que Dios dice que algo no es bueno en la creación. Versículo 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Los grandes filósofos nos dicen que hay una necesidad clamorosa dentro del corazón de cada uno de nosotros, y que una de las experiencias más dolorosas y más trágicas que el ser humano puede experimentar es lo que ellos llaman la soledad existencial. Un hombre llamado Kierkegaard señaló que sí, todos nosotros de vez en cuando necesitamos momentos en los que tenemos que estar solos, en los que queremos estar lejos de todo el mundo, del bullullo de la gente. A mí me pasa que a veces se me agota la batería social. Cuando estoy rodeado de muchos jóvenes, se me agota la batería social. Y de vez en cuando no viene nada mal salir a caminar al parque. Aquí está muy bien porque hay mucha vegetación. En Madrid no tanta, pero no está mal salir ahí al parque, respirar un poco de aire y pensar: ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué necesito pensar?
Si os acordáis, el Señor Jesús de vez en cuando se iba solo. Dejaba a los discípulos ahí porque le daban problemas. Y se iba solo a hablar con el Padre, a prepararse para su ministerio. Entonces, no está mal que de vez en cuando el hombre esté solo. El problema es cuando esa soledad es una experiencia prolongada, eterna. Una experiencia prolongada de soledad. Eso es lo que no está bien. ¿Sabes cuál es la pena más severa que se le impone a los criminales en la cárcel? No siempre es la muerte. Es la soledad. Hasta la muerte. Los encierran en habitaciones, sin contacto con otros seres humanos. Ni siquiera cuando les dan la comida, les ven el rostro y solamente se la tiran por un huequito en la puerta. Es una tortura que ellos llaman régimen de aislamiento. La situación más traumática que puede pasar un preso en la cárcel. Es ahí donde nos damos cuenta que la naturaleza humana está de acuerdo con Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Somos seres que necesitamos relacionarnos. Necesitamos vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Así que nosotros podemos tener muy buenos compañeros. Cuando era pequeño, a veces mis padres se iban de casa. Se iban a la iglesia y yo me quedaba en casa. Y era de noche cuando ellos iban a la iglesia, al culto de oración. Y a mí me daba miedo quedarme solo en casa, porque cuando eres pequeño y te quedas solo en casa, de repente ves cosas que no están. Yo recuerdo, veía sombras donde no había sombras. Y me empezaba a inventar historias en mi cabeza que no eran historias reales. Porque estaba solo. Hasta que me compraron un perro. Y ya con el perro estaba más tranquilo. Porque yo sé que si el perro ve algo que no cuadra, el perro ladra, avisa. Y yo sé que si el perro ve a alguien que quiera atacarme, el perro le muerde. Era una buena ayuda para mí. Porque me sentía solo. Y luego cuando crecí y me fui de casa, ahora eran mis padres los que se sentían solos. Y hace unos meses atrás se compraron un loro. Tienen 5 hijos, ya los 5 han salido de casa. Ahora el loro es el 6º. ¿Y cómo lo quieren al loro? Porque les hace compañía, porque a veces necesitamos que nos hagan compañía. Ahora, Adán tenía en ese huerto toda clase de perro, toda clase de loro, toda clase de, de gatos. Pero ninguno de ellos era idóneo para él. Ninguno de esos animales era idóneo para Adán. Y Dios le dio a la mujer. Ahora, por el tiempo no voy a hablar mucho acerca del matrimonio, también porque no estoy casado. Pero vemos aquí en estos versículos que Dios instituyó el matrimonio. La ayuda idónea del hombre, la mujer. La ayuda idónea de la mujer, el hombre. Dios quiso que el matrimonio fuera monógamo. 1 con 1. No 1 con 2, ni 3 con 2, 1 con 1. Dios quiso que el matrimonio fuera heterosexual. Hombre con mujer, mujer con hombre. ¿Vale? Este pasaje no apoya la idea de que el matrimonio entre personas del mismo sexo estuviera dentro del plan de Dios. Este matrimonio también implica, en cuarto lugar, una unión tanto física como espiritual. Este matrimonio también enseña que el marido debe ser cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de la esposa. También enseña que una mujer puede ser una persona completa sin la necesidad de tener hijos, ¿vale? A veces se menosprecia a las mujeres, sobre todo allá en Venezuela, donde vienen mis padres, porque no tienen suficientes hijos. No, una mujer es una persona completa, aunque no tenga hijos. La función principal de la esposa en el matrimonio es completar a su marido, no tener hijos. Normalmente una pareja, siguiendo el ejemplo de sus representantes, es decir, Adán y Eva, debe fructificar y multiplicarse. Dios no especifica a qué edad del matrimonio ni en qué medida hay que tener los hijos. Eso lo dejó en manos de nosotros, cuando cada uno de nosotros lo considere bueno. Ya para terminar, quiero compartir con vosotros una ilustración que pasó unos años atrás. Una distribuidora de plantas estaba trabajando con funcionarios del gobierno, es decir, con policías, porque había pasado un problema en la empresa. Ellos querían localizar a una serie de compradores
porque habían comprado unas plantas que estaban mal etiquetadas. Os lo explico mejor. Una empresa una empresa de botánica, supongo, vendía plantas y vendieron unas plantas que estaban mal, no estaban bien etiquetadas. Parece ser que alguno de los trabajadores se quiso hacer el gracioso y cambió la etiqueta de las plantas. La etiqueta decía: todas las partes de esta planta son tóxicas. Y alguno que se quiso hacer el gracioso cambió la etiqueta y puso: todas las partes de esta planta son sabrosas en sopa. Claro, la gente las empezó a comprar. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, lío. Ahora hay que ver que la gente no se envenene. Todo porque se quiso hacer el gracioso el hombre. Dice, él pensaba que los únicos que iban a comprar esas plantas eran gente experta también en plantas y que se iban a dar cuenta de la broma. No se dieron cuenta. Dios le puso una etiqueta de advertencia al pecado en el fruto prohibido. Esa etiqueta decía: no comas de esto, porque el día que comas de esto ciertamente morirás. En el hebreo original, el ciertamente morirás es como una doble muerte. El día que comas de esta fruta moriréis, pero bien muertos. Eso decía la etiqueta. La etiqueta decía: no coman de esto porque ciertamente moriréis. La serpiente cambió la etiqueta y le puso: si se ve bien, debe saber bien. Muchas veces para nosotros lo que se ve bien, pensamos que debe saber bien. Y aunque eso no agrade al Señor, tiene que saber bien. Entonces repito la pregunta: ¿qué tal se te dan los límites de Dios? ¿Qué tal se te da el respetar, el obedecer hasta Dios, hasta donde Dios te permite estar? Aunque el hombre cayó, Dios en misericordia le prometió que lo salvaría. Génesis 3:15, pero eso le toca al predicador de la semana que viene. Dios le prometió que le enviaría a un Salvador. ¿Vale? Dios es bueno. Y luego cuando estableció el pueblo de Israel, Dios le dijo: Israel, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero Dios no se limitó solamente al linaje de Israel. Luego cuando vino la iglesia, y el Espíritu Santo, Dios nos dijo a todos nosotros en el nuevo pacto que nosotros seríamos su pueblo y que Él sería nuestro Dios. Dios de misericordia. Y sabes, ahí no se agota su misericordia. Ayer veíamos una peli sobre el rapto de la iglesia, sobre lo que pasará en los tiempos finales. Y va a haber gente que se va a quedar en la gran tribulación. Y se van a quedar pensando: ¿por qué nos hemos quedado en la gran tribulación si íbamos a la iglesia? Si estábamos todos los domingos allí. Si yo también oraba con mis padres, ¿por qué me quedé aquí y todo el mundo se fue con Cristo al cielo? Dice al final de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, que el que sobreviva heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios no para de tener misericordia con nosotros. Y ten eso en mente. Recuerda siempre cuál fue el propósito original para que Dios te creó. Aunque nosotros nos hayamos descartado de ese propósito original por cuanto todos pecaron, Dios nos amó. Dios nos puso en un lugar perfecto. Dios nos ha dado una posición perfecta. Somos imagen y semejanza suya. Podemos tener relación con Él. Y Dios nos ha dado a todos nosotros una ayuda idónea para que en el matrimonio podamos reflejar la perfección de Dios. Nunca te olvides de eso. Hay personas que dicen: no es justo que si Adán pecó, Dios me culpe a mí por los pecados de Adán. Entonces tampoco sería justo que si Cristo fue el que murió en el Calvario, la gracia se te otorgue a ti. Yo no estuve en el huerto del Edén ni comí del fruto, pero tampoco estuve en la cruz del Calvario. Y estoy beneficiado de la gracia del Señor. Gloria a Dios por lo que Él ha dado por nosotros. En Cristo, recuerdo, hemos celebrado la Santa Cena. Pero Cristo murió según la tradición un viernes. Cristo murió en la cruz para cargar con nuestros pecados. Y expió nuestras culpas y todo lo que le quieras añadir, Cristo lo hizo por nosotros. Pero ¿sabes por qué no nos reunimos un viernes y nos reunimos un domingo? Porque lo que celebramos aquí es la resurrección de Cristo.
la resurrección de Cristo, un grupo de mujeres fue a la tumba, vio que la tumba estaba vacía y habían 2 varones allí de vestiduras blancas, que eran 2 ángeles, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Cristo está vivo. Cristo está hoy con nosotros. Han pasado ya 2000 años desde que todo aquello aconteció. Y si nosotros estamos aquí y la iglesia está permaneciendo, es porque Cristo mismo está permaneciendo con la iglesia.